Tengan todos muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en los webinars. El día de ahora tendremos un webinar bien interesante de la parte de safety, que será principios básicos de seguridad en máquinas. Nos acompaña el ingeniero Oscar Marín, él es el especialista de servicios de safety para Onron Latinoamérica. Él cuenta con 10 años de experiencia en la parte de seguridad. Igual, es experto en todos los temas relacionados con seguridad en máquinas. Y sin más, los dejo para que él pueda abundar un poquito más sobre todos estos temas. Perfecto. Muchísimas gracias, equipo. Muchísimas gracias, Rubén, Alex. Pues bueno, antes que nada, estoy presentando mi pantalla, si la pueden ver todos, sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Perfecto. Ok, pues antes que nada espero que todo esté muy bien con ustedes, con sus familias ante la situación actual. Pues como todos ustedes saben, estamos pasando por momentos difíciles en el mundo y pues de antemano mis mejores deseos a todos ustedes en casa. Pues bueno, antes, también les agradezco muchísimo el que ustedes se den la oportunidad de tomar esta plática. Les aseguro que esta plática va a ser pues muy productiva para ustedes y pues bueno, gracias por su asistencia. Me presento formalmente, mi nombre es Oscar Marín Rueda, yo soy experto certificado de seguridad de maquinaria por un organismo alemán que se llama TÜV, soy Certified Machinery Safety Expert por TÜV Nord y soy Functional Safety Engineer por TÜV Rheinland. Tengo más de 10 años de experiencia en el campo de la seguridad. He tenido la oportunidad de trabajar en diversos proyectos en mi país de origen, que es México, y pues bueno, también en algunos otros países dentro de todo lo que es este continente y Europa y Asia, precisamente desarrollando proyectos de seguridad, ¿no? En Turquía, en la India, en Alemania, en Irlanda, en Italia, en Estados Unidos, por ejemplo, y recientemente, pues bueno, entre lo que es la parte de Centro y Sudamérica, también dando entrenamientos acerca de estos temas. Es importante referirlo, ¿por qué? Porque al final del día, cuando hablamos de seguridad de maquinaria, siempre vamos a hablar de normativas. Y cuando hablamos de normativas, perdón, hablamos de todo aquello que impacta de manera legal sobre lo que son los requisitos que debemos de cumplir en términos de seguridad. Literalmente, lo que se aplica aquí se debe aplicar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, por eso el tema de la seguridad es muy bonito porque no es el criterio del consultor y ni siquiera es lo que la empresa diga. Es lo que dicen las normativas, ¿no? Y lo que las normativas dicen es muy claro. Entonces, es importante que nosotros hagamos referencia a todo esto. Esta es la agenda que vamos a manejar. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es introducción, vamos a definir lo que es una máquina, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la introducción a lo que es el risk assessment o el análisis de riesgos. Vamos a hablar acerca de algunas tecnologías de protección basadas en frecuencias de acceso, aislamientos, auditorías, tipos de pago y demás, ¿no? Realmente es muy corto el tiempo, pero yo les aseguro que vamos a buscar aprovecharlo de la mejor forma. Les pido por favor que si tienen alguna pregunta, la escriban en el chat. Rubén y Alex me van a estar ayudando a revisarlo, o levanten la mano o abran su micrófono para externar cualquier comentario. Procuraré dejar al final de la presentación unos 5 o 10 minutos para poder hablar de algún tema sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, empecemos pues. Primeramente, de manera muy general, les comento, Onron es una empresa multinacional que factura en promedio 8.6 billones de dólares anuales. Y pues bueno, nosotros tenemos presencia prácticamente en todo el mundo. Tenemos 5 divisiones dentro de la compañía y nosotros pertenecemos a la división de automatización industrial para fábricas. Y yo creo que antes de comenzar esta presentación, la primera pregunta que normalmente siempre nos vamos a hacer es preguntarnos, bueno, ¿por qué la seguridad es importante? Existen varios factores que nosotros debemos de visualizar acerca de por qué creemos que la seguridad o por qué sabemos que la seguridad tiene que tomar una relevancia importante en nuestras plantas. De acuerdo a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, es que cada 11.5 segundos, en promedio 160 trabajadores tienen accidentes de tipo laboral a nivel mundial, y de estos un alto porcentaje muere por accidentes relacionados con el trabajo. Cuando nosotros hablamos de esto, siempre debemos de pensar que en un negocio, en una empresa, lo que rige es el dinero, es el poder económico, es lo que nosotros vayamos generando, ¿no? Entonces, al final del día, cuando nosotros vemos que podemos estar perdiendo cierta cantidad de dinero, pues necesitamos entender que ese dinero podríamos nosotros invertirlo en menor cantidad y podríamos asegurar precisamente que
pues nuestras máquinas y la industria y las personas pues estén trabajando dentro de un ambiente laboral libre de peligros conocidos y por supuesto de cualquier tipo de accidente, ¿no? Se calcula que más o menos el costo a nivel mundial es de 1.25 trillones de dólares, que más o menos representa el 4% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Esto es una cifra alarmante porque al final del día nosotros debemos de estar conscientes que al estar, digamos que desarrollando ciertas actividades y estas puedan derivar en accidentes, nuestra empresa, nuestro negocio está perdiendo dinero. ¿De acuerdo? Les voy a presentar un video. Este video se lo voy a presentar en este formato para que ustedes lo puedan observar. Y aquí es un ejemplo claro de lo que es un día normal de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos llegar a nuestra empresa, podemos llegar a nuestro sitio de trabajo, como un día cualquiera, controlamos una actividad, controlamos un cierto tipo de trabajo, como lo podemos observar aquí de nuestro colega. Él empieza a verificar, está trabajando en un torno, 2.500, 3.000 revoluciones más o menos a lo que podría estar haciendo. Está, digamos que, sacando, digamos que las pequeñas esquirlas que pueda tener esta barra. Y al final, lo que sucede es que empieza a operar muy cerca de un punto de peligro importante. Aquí lo más alarmante es, primero, las razones por las cuales nosotros podemos detectar qué fue lo que sucedió. Lo primero, por supuesto, es que el operador se observaba que conocía el trabajo, que era una tarea rutinaria, que era una tarea repetitiva, que era algo que normalmente hacía. Sin embargo, nunca contemplaron que solamente toma un segundo, el que pueda derivar un accidente. ¿Qué es lo que también podemos observar en este video? Si ustedes se dan cuenta, la persona sigue atrapada, no tenemos dispositivos de liberación, no tenemos ningún elemento que me permita liberar a esta persona, que permita obviamente generar ese desatasco, ¿no? Que nos permita obviamente sacar a nuestro compañero. Y se dan cuenta, todo el mundo empieza a correr. ¿Por qué? Porque nunca nosotros, y yo creo que eso es algo natural de los seres humanos, no estamos a lo mejor preparados para evitar o para poder reaccionar ante este tipo de situaciones, ¿no? No tenemos un plan. Entonces van, vienen, mientras el compañero sigue atorado, tratan de alguna manera de tratar de liberarlo y al final pues lo que se les ocurre es abrir el shock. No teníamos las herramientas, digamos que de momento a lo mejor tuvieron que ir a conseguirlas, tuvieron que ir a conseguir más gente, ¿no? Al final, pues esta persona pues desgraciadamente perdió su extremidad por un descuido que se suscitó. Entonces, este punto para reflexionar, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, bueno, ¿qué fue lo que sucedió, no? ¿Cuál era el problema aquí? ¿Había elementos de riesgo? ¿Hubo algún procedimiento a seguir? Y lo más importante, siempre nos preguntamos, ¿se podría o se pudo haber prevenido? Pues por supuesto, ¿no? Digo, al final del día, nosotros debemos de estar conscientes que siempre que tenemos o siempre que ocurre un cierto tipo de accidente, ¿se puede prevenir? Claro que se puede prevenir, siempre que nosotros tengamos dentro de nuestra conciencia, obviamente dentro de nuestros registros, digamos que dentro de la planta, dentro de nuestros registros de seguridad, tengamos un plan estratégico. Yo les pongo el ejemplo siempre, es como cuando vamos al médico, ¿no? Cuando vamos al médico, pues lo primero que hacemos es llegamos, vamos con el médico y tratamos nosotros de entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. No esperamos que llegue el médico luego y me diga, ¿sabes qué? Mira, tómate esto y regresas y me dices si te sientes mejor. Lo que esperamos es que lleguemos, el médico primero nos genere un diagnóstico, nos haga una inspección, nos haga un análisis y vea, por ejemplo, si somos alérgicos a algún tipo de medicamento, cómo están nuestros niveles de triglicéridos, colesterol, cuál ha sido nuestra rutina y demás, en pro de que nosotros podamos ir entendiendo qué es lo que nos puede estar sucediendo, ¿no? Y ya una vez que hacemos ya que nos hace todo ese estudio, lo siguiente es generar un diagnóstico, es decir, ok, yo tengo entendido o estoy perfectamente entendido de que lo que a ti te sucede es esto. Y por consiguiente, yo te voy a generar, ya te tengo un diagnóstico, te voy a generar una receta, te voy a hacer una prescripción adecuada. ¿Para qué? Para que tú te tomes un cierto medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo que pasa en este sentido. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico correcto, podemos prescribir algo. A nosotros nos pasa mucho que a veces llegamos con nuestros clientes y lo primero que me dicen es, yo ya sé que mi máquina tiene áreas de oportunidad.
Dime cuál es el material que yo necesito para poder implementarlo en mi máquina y que con esto mi máquina sea segura. Y mi respuesta es, yo te puedo decir qué material creo que es el que necesitas, pero si no tengo una evaluación, si no sé cuáles son las condiciones de tu máquina, si no sé bajo qué criterios el operador está desarrollando ciertas tareas, como el ejemplo que acabamos de ver, ¿no? El operador sin equipo de protección personal, con la ropa completamente holgada, con un lugar, pues bastante desordenado, desarrollando tareas cerca de la línea de fuego, cerca de los puntos de operación, desarrollando tareas que probablemente no estén permitidas para este tipo de procedimiento, ¿no? Habiendo entendido nosotros eso, nosotros podemos prescribir de forma adecuada, pero sin entender eso, yo puedo sugerir una cierta cantidad de componentes que tal vez, solo tal vez, no vayan a ser los más adecuados. Un estudio de Reino Unido realizó algunos descubrimientos muy alarmantes sobre los factores causales de accidentes relacionados con el control de máquinas. Y esto es importante. ¿Por qué nosotros seguimos teniendo accidentes en nuestras plantas, en nuestro entorno? Sí, por alguna razón, pues nosotros de alguna forma estamos implementando sistemas de seguridad. Y lo que nos dice es, pues primeramente es porque a lo mejor al momento de estar haciendo la instalación de los componentes no los instalamos de la forma adecuada y son fácilmente vulnerables. A lo mejor cuando estamos haciendo el diseño y la implementación de estos, no diseñamos, ¿no? Es por ejemplo en unas prensas mecánicas a veces decimos, pues hay que poner una cortina de luz y con eso nosotros evitamos que cuando el operador está dentro la prensa baje. Y decimos, está perfecto, pero ¿qué pasa si por alguna razón cuando la prensa está generando el golpe, a lo mejor la pieza queda mal acomodada y sale proyectada, ¿no? La cortina de luz no va a impedir que esa pieza pueda impactar a una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sugerimos no necesariamente es lo más adecuado, ¿no? O a veces en temas de operación y mantenimiento, ¿qué es lo que sucede? Que llega el agente de seguridad y dice, ¿sabes qué? Es que aquí tengo accesos a partes en movimiento y necesito que me cierren esta parte de la máquina porque no está permitido. Pero nunca le preguntan al operador o al agente de mantenimiento por qué tienen esos accesos, para qué los utilizan. Entonces resulta ser que por ahí el operador tiene que generar alguna tarea muy específica o personal de mantenimiento cada determinado tiempo y por eso ese acceso está ahí. No quiere decir que los accesos estén permitidos. Lo que quiere decir es que si nosotros tenemos ciertos accesos a la máquina tiene que tener elementos adecuados para que esos accesos puedan estar perfectamente monitoreados. Entonces, cuando yo llego y les coloco guardas y algún tipo de parche y demás cosas, ¿qué es lo que va a suceder? Pues el operador o el agente de mantenimiento eventualmente va a terminar removiéndolos. ¿Por qué? Porque no son funcionales, porque no se les está tomando en cuenta. Las dos causas principales por las cuales los sistemas de seguridad llegan a fallar es, primero, por cambios después del comisionamiento y segundo, por la parte de la especificación. ¿Se acuerdan? El no tener un correcto análisis no me permite hacer o tener correctamente un diagnóstico y por consiguiente yo no puedo prescribirles. A veces nosotros nos autodiagnosticamos y nos autoprescribimos ciertos medicamentos y a veces sucede que esos medicamentos, lejos de beneficiarnos, nos generan algún malestar adicional. Y lo mismo pasa cuando no especificamos de una forma adecuada una solución, podemos llegar a tener problemas en términos de seguridad o simple y sencillamente que suceda esto que estamos viendo, ¿no? ¿Para qué voy y saco un permiso si nada más me voy a tardar 10 segundos en lo que me subo a este barandal y hago este ajuste? ¿Para qué voy a buscar a la gente? Me voy a tardar más en lo que busco a las personas para que me autoricen esto y nada más voy a entrar rápido. Es más, ni siquiera necesito que la máquina se detenga. Esto, señores, que ustedes ven, es justamente la causante número 1 para nosotros, que nosotros hemos detectado, ¿no? El famoso humanware, que quiere decir que muchas de las veces las condiciones pueden estar bien diseñadas, pero si la conciencia de las personas, si las personas como tal dentro del ambiente de trabajo no entienden esta parte de seguridad, que la seguridad es una responsabilidad compartida, no solamente de un departamento, no vamos a poder seguir avanzando en estos temas de seguridad, ¿no? Y por eso tan importante charlas como esta. La idea, señores, entonces, es que nosotros entendamos que el sentido común es lo que debería de regir en todas las plantas, ¿no? Cuando yo llego y hago una evaluación en alguna planta, siempre me decía la gente, ¿no? Es que ese acceso está ahí, pero nadie, absolutamente nadie tendría que meter la mano.
O les digo, oye, es que mira, esta parte del movimiento es alcanzable por aquí arriba. Dicen, pero ¿quién va a meter las manos? ¿No? Pues les sorprendería saber, señores, que eso es algo que ocurre mucho. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos o asumimos que todo el mundo actúa con la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Este nivel de juicio, cuidado, prudencia, determinación y actividad que razonablemente se espera que una persona haga en determinadas circunstancias. Es decir, se espera que todos los que estamos en una planta trabajando, pues actuemos de una forma adecuada, ¿no? De una forma diligente. Pero ustedes saben perfectamente que muchas veces no ocurre lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque dependemos de un backorder, porque dependemos de red de producción, porque dependemos justamente de esas situaciones que a veces nos limitan y a veces nos empujan a hacer o a cometer acciones o actos inseguros. Cuando nosotros hacemos recorridos en las plantas, nos damos cuenta que en promedio, y esto no es un dato que nosotros como un lo hayamos generado, es un dato que en realidad, con base a las organizaciones internacionales como ANSI, como OSHA, han determinado que casi siempre el 93% de las máquinas no están protegidas de manera correcta. No quiere decir que no tengan elementos de seguridad, lo que quiere decir es que estas no cumplen con los requerimientos de seguridad que tendrían que tener, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo primero que nosotros percibimos como una respuesta es que, ¿sabes qué? Es que vamos a perder tiempo, vamos a perder dinero, no es funcional, el operador como que necesitaría tomar más tiempo para hacer ciertas acciones, abrir una guarda, desactivar un sistema y demás. Y no funciona de esa forma, señores. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un correcto análisis y tenemos un correcto diagnóstico, los sistemas y los elementos de seguridad que podemos implementar no solamente no van a alentar el proceso, lo que va a pasar es que podríamos incluso ayudar a que el proceso sea más óptimo. ¿Sí la ven? Entonces, es importante siempre tener como esa idea de que tal vez, solo tal vez, los elementos de seguridad que nosotros vamos a implementar no necesariamente generen o tengan o provoquen alguna especie de retraso en la parte de producción, ¿no? Bien, para esto entonces nosotros necesitamos entender qué es lo que vamos a evaluar. Los médicos evalúan personas, dependiendo de la especialidad, por supuesto. Nosotros en la parte de seguridad, pues evaluamos lo que son máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué es una máquina? Máquina pues, es un conjunto de partes o componentes vinculados, en donde cuando menos tenemos un elemento motriz, que justamente es el que genera la parte de la potencia, los movimientos, con actuadores, circuitos de control, alimentación que se unen para una aplicación específica. Cuando tenemos un conjunto de máquinas, en el argot de seguridad le llamamos maquinaria. Por eso hablamos de seguridad en maquinaria, porque casi siempre tenemos 2 o 3 máquinas trabajando en conjunto para poder generar un proceso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones para que nosotros pensemos en empezar a proteger las máquinas? Existen 4 razones principales. La primera es porque cuando ustedes están en campo trabajando con las personas, se dan cuenta perfectamente que muchas de las personas sienten ese, no sé, como ese miedo tal vez, como esa desconfianza, sienten como esa necesidad de que la gente, la gerencia, los dueños de la planta, protejan a los empleados, ¿no? Cuando nosotros llegamos y le decimos, mira, yo vengo a evaluar tu máquina, vengo a entender cómo funciona, vengo a ver cómo la operas, ¿para qué? Para que después podamos nosotros implementar sistemas adecuados. Física y mentalmente el operador empieza a generar un cierto de pertenencia y empieza a ser consciente o inconscientemente más productivo, porque sabe perfectamente que se le está protegiendo, que se está invirtiendo en su seguridad y por supuesto, pues en la parte productiva puede empezar a mejorar en algunos aspectos. Otro aspecto importante, lo que mencionamos al principio, si no protegemos las máquinas, vamos a perder dinero, señores. Tenemos costos directos y costos indirectos, ¿no? Costos desde todo lo que son las primas de seguros, por ejemplo. Cuando una empresa reporta cierto número de accidentes por año, las primas del seguro a nivel gubernamental se empiezan a incrementar porque empezamos a ver que es una empresa cuyos sistemas no están operando de la forma adecuada y, por supuesto, pues obviamente son de alto riesgo, ¿no? La otra situación es, si una persona se me accidenta y tenemos alguna incapacidad, necesito yo primero parar ese proceso, después traer a otra persona si ese proceso es esencial o es algún cuello de botella para que podamos seguir produciendo.
Y por supuesto, obviamente, el capacitarlo, ¿no? Porque tal vez a lo mejor sea una persona que sepa cómo hacerlo, pero no va a tener la misma habilidad, ¿no? Entonces, ahí tal vez podemos vernos afectados por temas de producción. Y pues bueno, de los términos legales, por supuesto, las penalizaciones que pudieran llegar a tener la empresa, si es que llegase a ser un accidente fatal, por ejemplo, pues también son partes que generan mucho desgaste económico, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos que los accidentes no quedan solamente en el punto de que ya se accidentó y ya no va a pasar nada, es ya se accidentó, pero obviamente eso nos va a costar dinero. Y la ley, por supuesto, ¿no? Existen secretarías del trabajo a nivel local que deben de regir y deben de incentivar a todas las empresas a que se apliquen, por supuesto, las medidas de seguridad de forma adecuada, ¿no? Muchos de en nuestros países, las empresas, por supuesto, son a nivel transnacional y son empresas cuyos corporativos se encuentran en países como Estados Unidos o países en Europa. Entonces, lo que sucede es que a veces ellos necesitan que a nivel regulatorio, esto, por supuesto, nosotros traen esta, digamos que esta sinergia de empezar a implementar justamente los niveles de seguridad, ¿no? Aplicando, por supuesto, normativas de tipo internacional o tipo estadounidense, dependiendo de las necesidades. Entonces, ¿por qué? Porque es un cumplimiento de la ley. Ahora, aquí hay un aspecto importante. Nosotros tenemos que estar conscientes que muchas de estas empresas cotizan en la bolsa de valores y muchas de esas empresas, dependiendo obviamente de las certificaciones que tenga, de los niveles que alcance a nivel de normativas ISO, por ejemplo, pues obviamente sus acciones pues incrementan, ¿no? Y tienen un costo mayor. Entonces es importante que tengamos esto, ¿no? Y pues por supuesto, en Latinoamérica la responsabilidad de la seguridad de máquinas es del cliente final, ¿no? En Europa siempre es del OEM, en el caso, por ejemplo, de América Latina, todos los países en su mayoría, la responsabilidad siempre es de dónde ocurre el accidente y quién estaba operando la máquina, ¿no? Y ahí es donde se realiza la investigación. ¿Ok? Aquí Edgar Chacón nos hace un comentario, nos dice, todos los accidentes traen consecuencias económicas para todos los empleados y empresarios, pero en nuestros países el problema es cultural y necesitamos implementar una cultura de cero daño. Por supuesto que sí, y esa es la parte importante, ¿no? Nosotros necesitamos entender que en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras regiones, las personas, la idiosincrasia, como normalmente se menciona, la debida diligencia, debe de estar implementada, ¿no? Y debe de estar, digamos que perfectamente inculcada para que todas las personas que están dentro de una planta, desde casa, desde ellos mismos, puedan ir desarrollando este sentido diligente del que estamos hablando. Gracias por el comentario, Daniel. Bien, ahora vamos a hablar acerca un poquito de, bueno, ¿cómo hacemos ese análisis, no? ¿Cómo hacemos ese análisis nosotros? ¿Cómo definimos el proceder de estas evaluaciones? Lo primero que debemos de entender es cómo vamos nosotros a definir dos conceptos que son esenciales para hacer este análisis, el peligro y el riesgo, ¿no? Y estos términos normalmente son utilizados de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque a veces como confundimos un poquito uno y otro, ¿no? Lo primero que debemos de entender es que un peligro es una fuente potencial de daño, es decir, nosotros todo el tiempo estamos lidiando, estamos frente a peligros. ¿Por qué? Porque tenemos fuentes potenciales de daño en nuestras empresas, tenemos puntos de atrapamiento, tenemos partes eléctricas energizadas, tenemos energías almacenadas, tenemos a lo mejor puntos de tropiezo, resbalones o donde puede haber algún tipo de caída, algún tipo de impacto, ¿no? Entonces, los peligros siempre van a existir, a menos de que nosotros diseñemos una máquina perfectamente y que obviamente pues esta máquina, todos los peligros estén eliminados, ¿no? Pero bueno, difícilmente va a ocurrir eso. ¿Por qué? Pues porque a veces para poder eliminar el peligro necesitaríamos quitar el motor o quitar la transmisión y eso pues no va a ocurrir. En el caso del riesgo es la combinación de la probabilidad que existe de que uno puede entrar en contacto con ese peligro y la gravedad del impacto. Es decir, si yo estoy hablando de este tiburón, el peligro, por supuesto, pues es que el tiburón, pues me atrape, ¿no? Me genere, me dé una mordida y pueda arrancarme algún tipo de extremidad o incluso pueda causarme la muerte. Ese es el peligro, ¿no? Como tal, el tiburón. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es, ¿qué tan probable es que si yo me meto a nadar, el tiburón, por ejemplo, me atrape? Y si me llega a atrapar, ¿qué daño podrá causarme, no?
Entonces, si me puede arrancar una extremidad o me puede comer completamente, ¿no? Me puede morder completamente y matar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, hay un tiburón en un estanque y si yo me meto a nadar así, porque sí, es muy probable que el tiburón me atrape y por supuesto llegue a generar un daño, un impacto irreversible, ¿no? Es decir, que me mate o que me arranque una extremidad. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un estanque y dentro de ese estanque hay una reja y dentro de esa reja está el tiburón? Si yo me meto a nadar, probablemente el peligro va a seguir ahí porque el tiburón sigue vivo, pero la probabilidad de que me atrape tal vez sea menor. ¿Por qué? Porque ya está limitada su área de movimiento. A lo mejor si yo meto las manos en los barrotes, sí podría generarme un impacto, pero ya no podría llegar y comerme completamente, ¿no? Entonces, ahí la probabilidad baja y el impacto puede llegar a bajar dependiendo de cuáles sean las consideraciones que nosotros tomemos. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer esto, nosotros necesitamos entender que un estudio, una evaluación de riesgos, es donde nosotros vamos a analizar las posibles causas y amenazas de los eventos que sabemos que son no deseados en una empresa, ¿no? Y obviamente los daños que se podrían causar y por consiguiente las consecuencias. Es decir, nosotros tenemos que analizar desde siempre cuáles son esas causas que podrían estar generando un impacto y que podrían a nosotros causarnos algún daño, derivado, por supuesto, uno, de las condiciones del entorno, dos, de las condiciones de la máquina, tres, del tipo de operaciones, ¿no? Como decía Edgar, de la forma en la que nosotros nos estamos moviendo dentro de nuestra zona de trabajo, dentro del área de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, si culturalmente nosotros no tenemos esa, esa debida diligencia de movernos de una manera segura, muy probablemente el impacto que podamos llegar a tener, el entrar en contacto con partes de movimiento, pueda ser una situación que nos genere algún daño. Este slide que les estoy presentando habla acerca de lo que es el ciclo de vida de seguridad en maquinaria, que es justamente en donde nosotros estamos sentados para poder hablar acerca de las condiciones totales o de las condiciones de la metodología que debemos de seguir. Y si se dan cuenta, el primer paso es hablar del entrenamiento hacia las personas. ¿Para qué? Para evitar que esa idiosincrasia que muchas veces se llega a manejar en la región, pues obviamente las personas empiecen a entender que es una responsabilidad de cada uno, sí, pero que nosotros podemos hacer más para poder evitar que ocurran accidentes en nuestras plantas, ¿no? El tener estos entrenamientos para después, ahora sí, empezar con un proceso de evaluación y diagnóstico, que es justamente lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la normativa ISO 12100? Nos dice, ¿sabes qué? Tú quieres hacer un risk assessment. Perfecto. La ISO 12100 a través de la directiva de máquina te dice, mira, tú necesitas utilizar un método de 5 pasos para hacer un risk assessment de una forma eficiente. Y si lo sigues de esta manera, vas a poder hacer un correcto diagnóstico. Acuérdense, para después hacer una prescripción adecuada y ahora sí poder remediar los problemas que podríamos llegar a tener en nuestras máquinas. Lo primero es que te dice es, tienes que determinar los límites de tu máquina. Y esto es muy, muy importante. Vamos partiendo del principio napoleónico, que te dice divide y vencerás. Si yo tengo una serie de máquinas trabajando en conjunto, una maquinaria, una línea de producción, pues a lo mejor yo llego y veo todo el oso y digo, híjole, ¿cómo le voy a hacer, no? ¿Cómo voy a empezar? Pues bueno, lo primero que te dice la metodología es empieza a dividir en pequeños pedacitos, ¿no? Empieza a dividir en pequeñas máquinas, ¿no? El transportador de entrada, máquina blisteadora, máquina envolvedora, transportador de salida, paletizador, de paletizadores, envolvedoras. O sea, empezamos nosotros a hacer un seccionamiento de las máquinas y empezamos a trabajar con pequeñas porciones de la máquina para empezar a evaluar, hacer esta evaluación. Entonces, lo primero que te dice es, divide tu máquina en pequeñas porciones, establece límites, ya sea por tipos de operación, por cantidad de operadores, por fuentes de energía, ¿no? Porque tal vez no en toda la máquina utilizo las mismas fuentes de energía, ¿no? A lo mejor en algunas son solamente energía eléctrica, a lo mejor en otra energía eléctrica y neumática, a lo mejor en otra energía neumática, eléctrica, hidráulica y demás, ¿no? Entonces, dependiendo de eso es como yo voy a empezar a colocar esa parte. Una vez que ya está eso, lo siguiente es vamos a empezar a identificar peligros. Y acuérdense, ¿qué es el peligro?
fuentes potenciales de daño. Ok, entonces empiezo, ok, aquí hay un punto de atrapamiento, aquí tengo contacto a partes eléctricas energizadas, aquí, por ejemplo, hay puntos en donde yo puedo tropezar, me puedo caer, aquí, por ejemplo, el sistema de seguridad o el sistema de control no es un sistema adecuado porque es fácilmente bypassable, porque es vulnerable, porque yo puedo llegar y poner un jumper y la máquina nunca se va a detener. Empiezo yo a identificar cuáles son los peligros para después ver qué, para después ver los riesgos, es decir, después ver qué probabilidad hay de que el operador, estando trabajando en esa zona o cerca de esa zona, pueda impactarse, pueda entrar en contacto con el tiburón, con esos puntos de peligro. Y si entra en contacto, ¿qué tanto impacto? ¿Cuál podría ser el impacto, no? Si solamente entro en contacto y a lo mejor es una laceración, o entro el impacto y a lo mejor es una amputación, o entro el impacto y a lo mejor me atrapa, como el ejemplo de que les puse yo al principio, ¿no? Y ver, obviamente, cuál sería ese impacto, ¿para qué? Para que yo después pueda ponderarlo. Es decir, una vez que yo hago la identificación y hago esa estimación, voy a tener que hacer una evaluación. Todos los negocios, como ustedes bien lo saben, se tienen que medir. Nosotros en estas evaluaciones tenemos que medirnos también. Tenemos que decir, ok, mi nivel de peligro que yo tengo identificado aquí, el riesgo está ubicado en esta posición. Está ubicado en un riesgo alto, en un riesgo medio y en un riesgo bajo. Entonces, sabemos perfectamente que partimos de ese hecho. ¿Para qué? Para empezar a trabajar y buscar que el riesgo disminuya. Es decir, ya no voy a meter a nadar en el estanque con el tiburón suelto. A lo mejor lo voy a meter en una cápsula, ¿no? O a lo mejor lo voy a meter en una reja, ¿no? O a lo mejor voy a generar una barda y voy a dividir el estanque, ¿no? Y ya nos vemos el tiburón y yo, dependiendo obviamente de las condiciones. Y una vez que yo tengo eso, ahora sí, empiezo a decir, lo que yo implementé, ¿está reduciendo el riesgo al nivel que es aceptable para mí o para la compañía? Si sí, entonces voy a identificar otros peligros para seguir evaluándolos. Si no, entonces tengo que regresar y decir, ok, tal vez el meterlo en una jaula de tiburón no es suficiente porque todavía me puede arrancar una extremidad. Bueno, entonces a lo mejor ya no va a ser una jaula, va a ser como una especie de cápsula, ¿no? De policarbonato, ¿no? Para que esté allá adentro nadando y ahora sí no haya forma de que podamos nosotros tener contacto físico, ¿no? Ok, eso reduce el riesgo al nivel que yo lo necesito. Ok, perfecto. Ahora sí, la solución es correcta. Vamos al siguiente. La idea precisamente de hacer una reducción de riesgos y que nosotros apliquemos esto es precisamente ¿para qué? Para que lleguemos a un nivel de riesgo aceptable, ¿no? Ese es el principal objetivo. ¿Quién me va a decir cuál es el riesgo aceptable? Hay dos formas. Una, haciéndolo a través de la normativa, o dos, tomando como referencia los criterios de planta, en donde me digan, ¿sabes qué? Para nosotros un riesgo aceptable es que no haya ningún tipo de contacto, ningún tipo de lesión, por muy mínima que sea, hacia el empleado. Entonces, hasta ahí necesitamos que llegue justamente la prescripción que tú nos vayas a hacer. Para que nosotros podamos hacer esto, utilizamos justamente un árbol de decisiones. Y este árbol de decisiones me va a decir, si donde yo estoy cada vez que evalúe uno de estos peligros, yo necesito evaluar tres factores esenciales: severidad, frecuencia y probabilidad o posibilidad de evitar el peligro. Estos tres factores que yo necesito evaluar me van a decir o me van a ayudar a entender algo que se conoce como el famoso nivel de desempeño o el performance level requerido. Cuando hablamos del performance level requerido, hablamos específicamente de que dependiendo de dónde nos ubiquemos, va a ser el nivel de solución que debemos de implementar. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo es proporcional. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el caso del chico del torno que vimos al principio, nosotros hagan de cuenta que nos ubicamos en esta parte, nos ubicamos en este punto y decimos, ok, ¿cuál es la severidad que podría generar el peligro identificado? ¿Cuál es el peligro identificado? El peligro identificado es que el operador pudiera verse atrapado por el shock del torno. Ese es el peligro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente hay ciertas revoluciones y se pudo haber habido un atrapamiento ahí. ¿Cuál es la severidad? Cuando hablamos de severidad hablamos del impacto, ¿no? Y cuando hablamos del impacto hablamos de daños reversibles, son esos daños que pueden salir con primeros auxilios, y daños irreversibles son aquellos daños que por alguna razón
me pueden generar una amputación o pueden generar algún hueso roto o alguna pérdida de alguna extremidad o muerte, ¿no? Entonces, el impacto que tuvo esta persona, ¿ustedes qué creen? ¿Que puede haber sido reversible o irreversible? Desde lo que vimos nosotros, por supuesto que es irreversible, ¿no? Porque mínimo pudo haber perdido el brazo, ¿no? Entonces fue lo que sucedió. Entonces, de entrada nosotros nos damos cuenta que nos vamos a ubicar aquí en S2. Después, ¿qué tan frecuentemente se encuentra el operador trabajando en esa zona? Acuérdense, combinamos la probabilidad de ocurrencia y la severidad del impacto. Pues podemos decir, el operador trabaja 8 horas, es prácticamente su zona de trabajo, ¿no? Él está todo el tiempo desarrollando maquinados en esa zona de trabajo, entonces está prácticamente todo el tiempo. O no, ¿sabes qué? Si dijéramos, por ejemplo, que es una frecuencia baja, solamente está una vez cada hora y tarda menos de 10 minutos. Entonces, podríamos decir que la frecuencia es baja, pero en este caso la frecuencia es alta. Después, ¿qué tan posible es que una vez entrando a esa zona de operación, el operador pueda liberarse? Es decir, yo me acerco demasiado y de repente resulta que siento el airecito del shock y realmente me alcanzo a quitar. Pues mira, el operador está perfectamente capacitado, tiene sistemas que lo están monitoreando, tiene elementos que lo alertan cuando está demasiado cerca de la zona de operación para que él esté consciente de que ya no se debe acercar más. No, pues en realidad no tiene absolutamente nada. El operador es una persona que tiene muchos años de experiencia, pero al final del día se puede confiar y si entra en contacto con ese choque en movimiento, lo va a atrapar. Si la probabilidad de evitarlo es baja, entonces estaríamos nosotros acá. Pero si la probabilidad de evitarlo es alta, entonces estaríamos aquí. Al final del día, como la probabilidad fue baja, porque ustedes lo vieron, fue un segundo el que tuvo que pasar para que lo pudiera atrapar el shock, llegamos a que el sistema requiere que nosotros implementemos una solución con un performance level requerido E, que lo que se traduce justamente en que tenemos un nivel de riesgo alto. Y al tener un nivel de riesgo alto, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que necesitamos nosotros tener medicamentos, una prescripción con una solución que sea lo suficientemente robusta para poder evitar que esta persona se accidente y tener elementos en su entorno que cuando esto vaya a ocurrir, lo detecten, la máquina se detenga, la máquina se frene y la máquina no haya o no genere ningún impacto sobre esta persona. Sin embargo, conforme esto va reduciendo a un performance level requerido D, C, B o A, obviamente los niveles de riesgo son más bajos, entonces las soluciones, por consiguiente, tendrían que ser más bajas. Existe otra forma en la que nosotros podemos hacer esta misma evaluación, que es a través de números. Son los mismos criterios, severidad, probabilidad y frecuencia, pero en lugar de tomar el árbol de decisiones, vamos ponderando. Si la severidad es que me cause, por ejemplo, el peligro que identifique, que me cause un raspón, una laceración, puedo decir que es menor y lo ponderaría con un 1. Si es serio, podría ponerlo como un 3. Si es mayor, es decir, si puede generarme ya una fractura o una pérdida de una extremidad, es 6. Y si puede causarme la muerte, es 10. La probabilidad de ocurrencia, si es prácticamente incierta, es decir, no va a ocurrir, lo pondré con un 1. Si es posible, lo pondré con un 2. Si es probable, lo pondré con un 4. Y si es definitivamente, si yo me acerco, me va a atrapar y me va a llevar, como fue el caso, lo pondré con un 6. Y si la frecuencia en la que el operador se encuentra es baja, sería un 1. Si es ocasionalmente, es decir, va una vez al día y realmente no está mucho tiempo, es 2, pero si está totalmente todo el tiempo en esa zona de operación, la frecuencia sería 4. Entonces, nosotros sumaríamos, por ejemplo, el caso más extremo, que sería 10 más 6 más 4, sería un 20. Y al estar ponderando en un 20, diríamos, este nivel de riesgo es alto, por consiguiente necesitamos aplicar un sistema de control confiable. O este nivel de riesgo es bajo y necesitamos poner un sistema de control simple que tenga un monitoreo o, en su defecto, un nivel de riesgo bajo, en donde no requerimos necesariamente tener elementos completamente de seguridad y no necesitamos un sistema que sea que tenga 2 canales. Aquí, por ejemplo, se va a entender mucho mejor lo que les estoy explicando. Nosotros lo que hacemos ahora es ponderamos en cualquiera de las dos formas como ustedes lo consideren. Se empieza a hacer, por supuesto, nosotros como Omrock tenemos nuestra propia metodología para decir,
Los peligros que yo identifiqué en esta máquina son altos y por consiguiente necesito aplicar un sistema de control confiable. ¿Qué es un sistema de control confiable? Un sistema que está compuesto por tres elementos. Elementos de entrada, entre elementos lógicos y elementos de salida, es decir, sensores, un PLC y por supuesto necesitamos también actuadores, ¿no? Como lo que son contactores, válvulas y demás. Entonces, estos elementos, como ustedes los ven aquí, están cableados de forma redundante, es decir, con dos canales. Todos los elementos son de seguridad. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo es alto, entonces necesito que los elementos, todos los elementos sean de seguridad para que reaccionen en tiempo y forma. En el sistema en donde tenemos un nivel de riesgo medio, necesitamos elementos de seguridad, sí, pero tal vez no necesitamos que todos estén, digamos que rankeados a un nivel de seguridad muy alto. ¿Por qué? Acuérdense, si los sistemas de seguridad que nosotros implementamos son más robustos, necesitamos dos canales con monitoreo, son más costosos. Pero si nosotros implementamos sistemas de canal simple, aunque sean de seguridad, pues el precio va a ser siempre más bajo, ¿no? O en su defecto, si utilizamos sistemas con un canal simple, no necesariamente requerimos sistemas de seguridad. Necesitamos elementos que estén cableados, pero que estén haciendo un correcto monitoreo de mi sistema. ¿Para qué? Para evitar, obviamente, que el impacto que yo voy a tener siempre va a ser para un sistema de seguridad cuyo nivel de riesgo es bajo, pues a lo mejor lo que va a pasar es que me va a generar un rasponcito o alguna situación menor, ¿no? Entonces no necesito invertir grandes cantidades de dinero precisamente para poder hacer esa ponderación. Hay una tablita que a mí me gusta mucho porque esta tabla prácticamente les dice a ustedes esa relación de una manera muy clara. Les dice, cuando ustedes evalúan con el árbol de decisiones que les mostré, por ejemplo, y determinan que el performance level requerido, así como lo vimos hace un momento, es un performance level requerido D o E, necesitamos en automático un sistema de control confiable. Aquí ya no hay forma, ¿no? Y me dice que son sistemas con redundancia, ¿no? Y que tiene que tener ese monitoreo. Pero si yo voy, por supuesto, en el árbol de decisiones y resulta que el peligro tiene un performance level requerido B, pues yo puedo utilizar un sistema de canal simple o de simple canal y al final del día no necesito colocar sistemas de seguridad tan sofisticados, ¿no? Pero es porque yo ya hice un correcto diagnóstico. Entonces, en conclusión para este punto, si nosotros utilizamos un sistema de control confiable para mi máquina, es porque los niveles de riesgo que yo estoy detectando son altos. Pero si no tengo un sistema de control confiable, no quiere decir que esté mal. Lo que quiere decir es que tal vez, solo tal vez, los elementos o los riesgos, los peligros identificados tienen un nivel de riesgo muy bajo que no ameritan el hacer eso, ¿no? Para que nosotros podamos comprender y poder, digamos que cerrar este concepto, nosotros necesitamos entender que al tener una máquina, por ejemplo, en este caso una prensa, y al hacer una evaluación completa de esta prensa, nosotros al final tenemos que determinar los elementos de seguridad que van a tener en esta máquina. Pero no solamente es eso, también necesitamos complementarlos, no en lugar de, necesitamos complementarlos con señalizaciones, con equipo de protección personal, con la parte de procedimientos, reglamentos internos y capacitaciones. ¿Para qué? Para tener un nivel de riesgo aceptable. Entonces, repito, no es que el EPP o no es que las señalizaciones o no es que la capacitación sustituya el implementar un medicamento adecuado. El doctor me puede decir a mí, ¿sabes qué? Necesitas tomarte este medicamento bajo estas condiciones tantos días para que tú puedas curarte. Pero a lo mejor yo digo, no, pues solamente me voy a descansar y no me tomo nada esperando curarme. Pues no, o solamente leyendo a ver cuáles son mis síntomas y viendo a ver qué es lo que puedo yo mentalizarme, con eso voy a curarme. No, necesito implementar algún sistema que me ayude justamente a optimizar esto, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a un nivel de riesgo aceptable, un nivel de riesgo aceptable en mis máquinas. En mis máquinas, obviamente, que están referenciadas o que tienen un nivel de una cierta cantidad de peligros que nosotros necesitamos seguir trabajando. Bien, en este punto es importante decirles, cuando nosotros hacemos una evaluación, en el caso, por ejemplo, en sus plantas, lo que nosotros, al final, la prescripción que nosotros les damos es algo como lo que ustedes ven aquí. Es decir, nosotros les decimos, mira, esta es tu máquina,
Yo lo que te recomiendo, con base en los peligros que identifiqué y en las evaluaciones que tuve, es que coloques a lo mejor una guarda perimetral, toda esta guarda que ven aquí en amarillo, una guarda perimetral, por supuesto, que tenga estas características, que sea de un material de policarbonato y que tenga estas dimensiones. Aquí decimos, por ejemplo, la guarda A, B, C y D, y aquí nosotros podemos ver la guarda A, B, C y D, precisamente para que ustedes tengan una referencia de, yo puedo colocar una guarda con estas dimensiones, con estas características, para evitar que alguien pueda entrar en contacto con esas partes en movimiento. Les decimos, mira, necesitas colocar a lo mejor un juego de cortinas de seguridad en esta posición, necesitas colocar paros de emergencia, necesitas colocar un gabinete que controle las funciones de seguridad para evitar que alguien pueda llegar a hacer un bypasseo o un mal uso de estas, ¿no? La forma en la que ustedes entiendan o la forma en la que ustedes apliquen estas remediaciones no es estrictamente, no tiene que ser estrictamente lo que en este caso OMROM diga, porque nosotros hacemos recomendaciones. Cuando el doctor les hace una correcta prescripción a ustedes, él les puede decir, mira, pues el medicamento que yo te sugiero es eso, a lo mejor es el de patente. Tú puedes ir a buscarlo a un similar, tal vez, o puedes buscar un genérico. Tal vez el resultado no vaya a ser el mismo, no sabemos, pero pues existe la posibilidad de que si tú quieres atacarlo de otra forma, pues la solución te vaya a funcionar, ¿no? Sin embargo, nosotros, nuestro compromiso es darles a ustedes esa visibilidad desde el principio para que ustedes puedan ver cómo solucionar sus problemas. ¿Qué nos dice la normativa? La normativa nos dice, bueno, tú ya hiciste la identificación. Sí, ya hiciste la evaluación, sí, ya sabes cuáles son tus niveles de riesgo en tu máquina, sí. Ok, ¿cómo los vas a solucionar? ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Yo normativa ISO 12100, yo normativa ISO 3849 y yo no. Lo primero es, lo más efectivo siempre va a ser, y como en algún momento se los comenté al principio de la charla, es que dependiendo obviamente de la frecuencia de acceso y dependiendo de lo que ustedes necesiten hacer en su máquina, es que si no puedes eliminar los peligros, si no puedes quitar los peligros de tu máquina porque son esenciales para que la máquina pueda trabajar o sería muy costoso, como lo sugiere aquí, pues lo siguiente es que utilices tecnologías y dispositivos de protección. Si ustedes se dan cuenta, esta flecha roja me dice, si yo hago eliminación o sustitución de los elementos de mi máquina, va a ser mucho más efectivo. ¿Por qué? Pues porque obviamente estoy atacando el problema de raíz. Pero si por alguna razón no puedo matar al tiburón, porque el tiburón es la atracción principal del balneario, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, lo voy a encerrar en una cápsula que se vea bonito, que esté seguro y que si alguien se mete a nadar con él, pues no pueda interactuar. Oye, ¿sabes qué? Pero ¿cómo le vamos a dar de comer? Bueno, entonces necesito dejar una puerta de acceso que esté perfectamente monitoreada para evitar obviamente que alguien la pueda abrir de manera indiscriminada y meter la mano, ¿no? Solamente una persona calificada puede hacerlo. Lo mismo pasa con las máquinas. Si no podemos eliminarlo, lo que siguiente que tenemos que hacer es aplicar tecnologías y dispositivos de protección. Una vez habiendo hecho eso, lo siguiente que nos recomiendan es utilizar métodos de concientización, señalamientos, ¿no? Como normalmente lo hacemos. Después, dar entrenamientos a la gente, como el que estamos tomando ahorita, ¿no? Para que la gente entienda cuál es la importancia de poder aplicar los principios de seguridad, ¿no? Y finalmente, lo que es el equipo de protección personal. Eso es lo último de lo más eficiente, es lo menos eficiente, por supuesto. ¿Por qué? Porque el equipo de protección personal no te libra de que tú tengas alguna especie de impacto. Lo que te hace es, te ayuda a que el impacto que tú tengas sea mucho menor, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablamos acerca de estas jerarquías, ¿no? Yo puedo decir, miren, yo aquí detecté que tengo un peligro de aplastamiento en mi uña, en este troquel. Entonces yo pienso, bueno, ¿qué es lo primero que podría hacer? A lo mejor eliminar el peligro, ¿no? Entonces, en lugar de tener una forma cilíndrica, lo que hago es, le genero una forma poligonal a este troquel para que ya no genere ese punto de atrapamiento. Pero a lo mejor alguien puede decir, oye, pero ¿qué pasa si con el movimiento pues te genera una laceración en el dedo, ¿no? Dices, bueno, entonces como necesito yo estar trabajando en esa zona de operación, lo que voy a hacer es, voy a colocar barreras físicas, voy a colocar elementos físicos para que me impidan entrar en contacto, ¿no? Entonces ya coloco a lo mejor una guarda en lugar de modificar la forma, y a lo mejor esas guarditas me salen más baratas que mandar a hacer un perfil diferente del troquel, ¿no? Y después de todo eso, lo que nosotros tendríamos que hacer es
poner señalizaciones. ¿Sabes qué? Ten cuidado que hay un punto de atrapamiento, ¿no? No se trata, señores, de que lleguemos a este extremo, no se trata de que lleguemos a un punto en donde todo, absolutamente todo, tenga que estar así cuidado y nadie pueda acercarse, ¿no? De lo que se trata es que hagamos correctas recomendaciones que nos permitan, por supuesto, hacer una implementación adecuada. Una vez que nosotros hacemos esa implementación, existe un procedimiento dentro de la normativa que se llama los procesos de validación, que son los procesos en donde nosotros ahora, un tercero, un experto como en el caso de Omron y muchas otras compañías, van y te dicen, ok, tú ya tienes tu evaluación, ya sé cuáles son los peligros, ya los evaluaste, ya los identificaste, ya sabes cuáles son las recomendaciones, porque vino un experto, porque ustedes tienen conocimiento, tienen preparación. Ahora lo que me interesa saber es si están operando los sistemas de seguridad de acuerdo, si obviamente tienes la información, los documentos, todo el technical construction file que requieres para poder justificar que efectivamente toda la implementación que hiciste está de acuerdo a lo que te dice la normativa, ¿no? Entonces, en los procesos de validación es lo que hacemos, es empezamos a revisar esa documentación y justificamos perfectamente todos los elementos. ¿Para qué? Para que los procesos de auditorías que se hacen después de estas implementaciones, si es la Secretaría de Trabajo de su país o si es, por ejemplo, una auditoría del corporativo, ustedes pueden decir, señores, nosotros seguimos esta metodología con base a la normativa ISO 12100 o la normativa ISO 0, dependiendo de los requerimientos. Lo que nos dice la directiva de máquina es esto. Tenemos nuestra documentación, tenemos nuestra evaluación, tenemos nuestro diagnóstico, tenemos nuestras recomendaciones, tenemos, por supuesto, este plan de remediación, estos archivos que nos generó nuestro proveedor, y al final del día vino y validó que efectivamente todo lo que está haciendo cumple con los requerimientos de seguridad y lo firma un ingeniero certificado por un organismo que es completamente independiente a Omron, pero que valida que él sabe de seguridad, ¿no? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que efectivamente estamos cumpliendo con todo esto? Pues porque utilizamos componentes de seguridad que tienen esas certificaciones, porque utilizamos sistemas redundantes, ¿no? Dependiendo obviamente de las características del sistema, porque utilizamos elementos y procesadores que nos ayudan justamente a justificar la aplicación de estos. Muchas de las veces lo que nosotros nos encontramos en nuestras plantas es que utilizan, por ejemplo, dispositivos de entrada como interlocks, cortinas, láser escáner perfectamente, ¿no? Son de seguridad. Y después utilizan actuadores al final de su máquina, contactores, válvulas, relevadores que también son de seguridad. Pero en la parte intermedia utilizan el sistema de control estándar de la máquina. Y ahí es cuando llegamos nosotros a tener algún tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque decimos, si tú utilizas este sistema no va a ser confiable. ¿Por qué? Porque tú internamente, cuando la máquina esté produciendo, tú puedes generar un jumper, un bypasseo, y todo el buen trabajo que hiciste al principio colocando elementos de seguridad y al final se puede ver mermado porque nunca va a parar la máquina si tú generas señales forzadas dentro de tu sistema. Lo que siempre buscamos es que se coloquen elementos de seguridad también en la parte intermedia para evitar que alguien pueda llegar a generar paros no direccionados en la máquina, ¿no? No controlados. ¿Ok? Y hablando específicamente de paros, pues dentro de los paros más populares que nosotros tenemos en nuestros sistemas son los paros de emergencia. Los paros de emergencia no se consideran como elementos de resguardo de la máquina. ¿Por qué? Porque no es un sistema que te permita que la máquina no arranque cuando tú estás haciendo una operación. Los paros de emergencia se utilizan para que la máquina pare, ¿no? Entonces, por eso se evalúan en 3 categorías diferentes. Tenemos 3 categorías de paro que son esenciales para poderlos considerar en una máquina. Tenemos paros categoría 0 y categoría 1, que son conocidos como paros de emergencia, y los paros categoría 2, que son conocidos como los paros normales. Los categoría 0 y categoría 1, dependiendo de la evaluación, son paros que te van a generar liberación de fuentes de energía, pero en categoría 0, por ejemplo, tú lo activas, abre todos los sistemas y lo que hace es que la máquina se detenga por propia inercia. En el paro categoría 1, lo que haces es tú paras, tú generas el paro de emergencia, la máquina genera un comando para generar una rampa de desaceleración y después haces liberación de fuentes de energía, pues para evitar obviamente que haya impacto, que se rompan bandas y que se dañen los equipos, ¿no?
pero eso te lo va a decir la evaluación, qué tipo de paro es el que tú necesitas. Lo que sí va a ser indispensable es que todas las máquinas tengan un paro categoría 2, que es un paro normal, un paro de ciclo, tú lo activas, la máquina se detiene normal, no hay liberación de fuentes de energías, presionas el botón de arranque y la máquina vuelve a activarse. Estos paros de emergencia, los paros de emergencia, requieren que sean activados perfectamente con la palma de la mano y están diseñados específicamente, tienen que estar diseñados específicamente para que ningún elemento en su entorno esté haciendo la obstrucción, es decir, que no haya ningún tipo de guardita alrededor, eso no está permitido. ¿Por qué? Porque como les acabo de mencionar, lo ideal es que tú lo puedas operar directamente con la palma de la mano. Finalmente, señores, el tema del aislamiento de energías peligrosas, que es otro rubro importante de la parte de seguridad de maquinaria, que es cuando nosotros vamos a hacer tareas de mantenimiento en nuestra máquina, necesitamos tener elementos de seguridad que me permitan hacer un aislamiento completo de energías primarias de mi máquina, no en el paro de emergencia, no en el interlock, no en la cortina, sino es en la fuente de energía eléctrica. ¿Para qué? Para que yo pueda ingresar y tenga la certeza, una, de que la máquina no se va a mover y dos, de que nadie va a llegar a restablecer esto. Pero otro aspecto importante que casi nunca se menciona es la liberación de la energía almacenada. Es decir, una vez que yo hago este aislamiento de energías peligrosas a través de un dispositivo y hago el bloqueo, necesito asegurarme que toda la energía que pueda quedarse almacenada en la máquina esté o sea liberada para evitar algún movimiento remanente. A ese procedimiento, a estos procedimientos se les conoce como LOTOTO, el lockout, drag out, try out. Es decir, voy a hacer un bloqueo, un etiquetado, pero además voy a hacer unas pruebas para evitar que haya un movimiento adicional en la máquina. Y estas políticas siempre se tienen que seguir con base a una metodología desarrollada específicamente para poder hacer una intervención. No para llegar y hacer un desatasco menor, voy a aplicar LOTO, porque para eso tengo un sistema de seguridad. Es para cuando voy a hacer una tarea de mantenimiento y necesito que una parte de la máquina de manera parcial o total esté completamente aislada y por supuesto bloqueada para evitar cualquier movimiento. Muy bien, pues en general esos son los temas que yo quería compartir con ustedes y por supuesto pues estoy abierto a cualquier duda, a cualquier inquietud, a cualquier comentario que quieran hacer. Con toda confianza, por favor, pueden abrir su micrófono o abrir o levantar la mano o escribirlo aquí en el chat. Sigo a sus órdenes. Igual, Oscar, en estos momentos también pasaremos una pequeña encuesta a todos los participantes para que la puedan contestar. Adelante, muchísimas gracias. Perdón, nada más era una pregunta, ¿no? Sí, Oscar, ya le pasamos la encuesta. Ya, es que veo que salió una pregunta, pero ya no siguieron las demás. No sé si eran las preguntas. Por el momento creo que no hay ninguna pregunta. O si alguien tiene alguna consulta, duda, igualmente pueden activar su micrófono, hacerla llegar, ¿verdad? O por medio del chat. Claro que sí, y por supuesto agradecerles la atención, agradecerles el foro y a través de nuestros distribuidores, de nuestros colegas de Compress, ustedes nos pueden hacer llegar cualquier requerimiento. Si en algún punto ustedes necesitan tener alguna charla más profunda, ya particularmente en alguna de sus plantas, en algo más concreto, podemos nosotros también hacerlo. Sin ningún problema, ¿no? Y pues bueno, nuevamente reiterarles mi agradecimiento, mi respeto y mis mejores deseos ante la situación actual, por supuesto. Mis datos están ahí también en la pantalla por cualquier consulta que requieran.
Igualmente, ingeniero Oscar, agradecerte el espacio que nos ha brindado, ¿verdad? Y a todos nuestros clientes, comentarles lo que decía el ingeniero Oscar Marín. En compras estamos comprometidos con la parte de seguridad en planta. Si en algún momento ustedes necesitan profundizar mucho más con estos temas, ya con su equipo de trabajo, nos pueden hacer llegar la solicitud y con todo gusto podemos agendar con el ingeniero Oscar algo similar, ¿verdad? Por supuesto que sí. Siempre estamos abiertos a apoyarlos para estos tipos de webinars y por supuesto para los proyectos que pudieran tener en sus instalaciones. Entonces, ingeniero, creo que lo dejamos hasta aquí. Y muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por su tiempo. Sabemos que el tiempo en planta es oro. Gracias por habernos brindado esta horita y escuchar un poquito de seguridad. No sé si quiere despedir, ingeniero. Claro que sí, pues nuevamente muchísimas gracias, gracias por su tiempo, gracias por su disponibilidad, gracias por los comentarios que están comentando aquí en el chat, los atesoro muchísimo, siempre podemos mejorar y pues bueno, que tengan un excelente día y un abrazo desde México, señores. Cuídense mucho. Igualmente, pasen feliz día. Gracias, igualmente.